Buenas noches, bendiciones. La gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes en este día. Bienvenido a un nuevo tiempo de enseñanza, pues nuevamente nos sentimos gozosos en Dios, ya que nos permite estar aquí con usted y compartir en esta preciosa hora. Le animo a que pues comparta esta palabra para que todo aquel que la reciba pues pueda ser bendecido. También le invitamos a que nos pueda encontrar en YouTube como Ministerio SAPE. Ahí usted va a hallar todas las enseñanzas que hemos compartido, que Dios nos ha permitido llevar. Sin más, pues ubíquese conmigo en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6. Hoy vamos a tener el tema el perdón. Capítulo 6, versículo 12 del libro de Mateo. Vamos a compartir allí. Vamos a estar hablando acerca del perdón. Y levante su manito conmigo y diga: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Leemos, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quisiera comenzar pues diciéndole que el perdón no es un sentimiento, es una acción, es una decisión. El perdón no es algo que surge de manera sentimental, sino con determinación y decisión. Es un tema un poquito profundo, que vamos a compartirlo de manera básica, y yo sé que va a bendecir su vida, porque es muy importante hablar acerca de esto. Es maravilloso ver cómo Jesús, cuando los discípulos le dicen que les enseña a orar, porque en el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 9, dice que los discípulos le dicen a Jesús que le enseñen a orar, y en la oración Jesús les habla del perdón. Usted y yo podemos tener mucho conocimiento secular, bíblico, teológico, pero la cuestión acá no solo es leer la Biblia, sino seguir lo que Jesús nos enseña, practicarlo y vivirlo. El perdón, cuando no se lo practica, tiene como consecuencias una sequía en nuestro corazón, emocional, espiritual y física. Emocional, porque nos llena con amargura, rencor, resentimiento. Física, porque produce enfermedad en nuestro cuerpo. Espiritual, porque seca nuestra comunión con Dios. Cuando una persona no está dispuesta a perdonar, tiene que saber que tampoco tiene derecho ni acceso al perdón de Dios. Porque para todas las cosas Jesús es nuestro ejemplo. Pero aquí hay una traba que Jesús nos pone a nosotros, por así querérselo explicar. En la oración dice:
perdona nuestras deudas como nosotros. Aquí nosotros ponemos el ejemplo del perdón. Entonces, una persona que no está dispuesta a perdonar, tampoco tiene derecho o acceso, lo vuelvo a repetir, al perdón de Dios. Primero quiero leerle una historia. En el libro de Marcos, acerca de un hombre paralítico, capítulo 2 del libro de Marcos, versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús estaba enseñando en Capernaum, dice, en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La palabra cavilaba es los cuales criticaban o juzgaban o cuestionaban en sus corazones. ¿Por qué hablas de este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no sabían ni entendían que Jesús era Dios en medio de ellos. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La historia nos está contando de que había un paralítico y que Jesús estaba en Capernaum, y que para el paralítico poder llegar a donde estaba Jesús, tuvieron 4 hombres que cargarle y llevarle hacia ese lugar. Cuando llegan a donde Jesús está, se da cuenta que no lo pueden llevar adentro porque hay una multitud allí y era imposible pasar. Pero dice que ellos abrieron el techo de aquella casa y le llevaron al paralítico delante de Jesús. Y cuando Jesús ve al paralítico, Jesús no le dice: sé sano, como en muchos otros casos. Jesús ve al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. La gente que estaba allí comenzó a cuestionar, a criticar, a juzgar, porque ellos no entendían lo que Jesús había visto en este hombre. Le mencioné que el perdón actúa en 3 áreas: emocional, física y espiritual. Estamos viendo el área física. Este hombre estaba enfermo. Este hombre tenía sus pies lisiados. No podía andar. Era un paralítico. Pero el problema de este hombre no era físico. El problema de este hombre era más profundo. Había en él algo que necesitaba ser sanado, y no eran sus pies, sino su corazón. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados.
No actuó una sanidad, sino que actuó el perdón. Porque la enfermedad que este hombre tenía en su espíritu o en sus emociones, el pecado había enfermado a este hombre. Y cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, después le dice, levántate. Nunca le dijo, sé sano, porque en el momento que le perdonó, en ese momento ese hombre recibió sanidad. Así que el perdón, o el no perdonar sería aquí la palabra, enferma nuestro cuerpo. Hay mucha gente que está enferma, que va al médico y el médico no le halla nada. Entonces el problema está en su corazón. Algo hay ahí que necesita perdonar. Y solo cuando decida perdonar, su cuerpo recibirá sanidad. Porque lo que hay dentro se manifiesta en nuestro exterior. Este hombre recibió perdón y entonces fue sanado y pudo levantarse y pudo caminar. Yo aquí puedo citarle 3 cosas de las que estamos hablando. Él había tenido cautivas sus emociones, porque al sanar su corazón, estamos hablando de las emociones. Tenía paralizado su cuerpo físicamente, pero el perdón trajo sanidad. Pero esa parálisis también representa el área espiritual, porque no podía caminar, estaba detenido, estaba paralizado. Pero el perdón trajo sanidad y trajo libertad. Entonces, diga conmigo, el perdón trae sanidad. Quisiera leerle Efesios, capítulo 4, versículo 31. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La cuestión no es orar para que Dios me quite, porque aquí el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia en Éfeso y le dice, quítese, o sea, despójense, deslíguense, renuncien, saquen de su corazón toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y todo esto es causa de la falta de perdón. Porque si leemos un poco más atrás, mire lo que dice en el versículo, quisiera leerles desde el 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego habla, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Todas estas cosas, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, producen en nuestro corazón
porque hay falta de perdón. Cuando usted no perdona, la amargura se apodera. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia son fruto de la falta de perdón. Y todo eso actúa en nuestra área emocional. El área emocional es afectada a causa de la falta de perdón. Le leí en Marcos acerca de cómo afecta la falta de perdón el cuerpo, trayendo enfermedades. Y les estoy leyendo en el libro de Efesios 4, 31 y 32, que afecta nuestra área emocional la falta de perdón, trayendo amargura, trayendo enojo, ira, gritería, maledicencia. También trae resentimientos, trae odio. La falta de perdón produce en nosotros todos estos malestares. Y mire cómo opera en el área espiritual. En el libro de Mateo, donde comenzamos, en el capítulo 6, Jesús está hablando del perdón, pero en medio de la enseñanza de la oración. Desde el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe por qué Jesús puso el perdón en la enseñanza de la oración? Porque si usted y yo no perdonamos, entonces le entregamos a Satanás un derecho legal, una autoridad, para que él nos pueda acusar delante de Dios. Y nuestra oración no será respondida. Si usted tiene falta de perdón en su corazón, si usted no ha perdonado a alguien o no ha perdonado algo en su vida, entonces cada vez que usted vaya a orar, Satanás presentará eso delante de Dios y dirá que usted tiene falta de perdón en su corazón. Eso hará que su oración no pueda ser respondida, y eso siempre será un derecho legal de parte de Satanás para acusarnos delante de Dios. Le enseñé, hay 3 áreas que la falta de perdón cauterizan o hacen daño. Una, la física, porque produce enfermedades. Cuando usted no perdona, cuando hay resentimiento en su corazón, amargura y todas esas clases de cosas que vienen por la falta de perdón, entonces hay enfermedad sobre su cuerpo. La área física. La área emocional, viene la amargura, la gritería, la malicia, el resentimiento y el odio. Vienen al corazón por la falta del perdón. La área espiritual, nuestra comunión con Dios, tiene obstáculos a causa de la falta de perdón. Jesucristo nos enseñó algo muy importante. Cuando yo tengo el estudio bíblico con los hermanos en el discipulado, les sé preguntar algo. Les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Unos dicen pedir perdón, otros me responden perdonar. La verdad es que ambas tienen su parte difícil. Pedir perdón tiene que ver con humillarse. Perdonar tiene que ver con despojarse de algo que está dentro del corazón. Jesús hizo la parte más difícil, que era perdonar. Lucas 23:34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La área más difícil es perdonar. Pedir perdón
es humillarse, pedir perdón es pasar por un momento de vergüenza, de reconocer que estuvo mal. Pero perdonar es despojarse, sacar, renunciar a un sentimiento. Y Dios nos ha llamado a nosotros a perdonar, porque el perdón trae restauración. Mire, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Porque al Jesús entregarse por nosotros y perdonarnos, ese perdón produjo reconciliación entre Dios y el hombre. Siempre el perdón va a traer reconciliación, el perdón va a traer sanidad, el perdón va a traer paz, el perdón trae liberación, el perdón trae descanso. Jesús se acerca a una mujer a él que tenía una posición, estaba poseída por 7 demonios, y Jesús la perdona, y al perdonarle esta mujer es libre. Usted me puede decir, usted no conoce lo que a mí me han hecho, usted no sabe lo que yo he pasado. Quizás a muchos de ustedes que ahora mismo están viendo esta enseñanza, los juzgaron, quizás dañaron su testimonio, quizás le perjudicaron de alguna manera muy fuerte. Pero quiero decirle algo, perdonar hace que usted sea libre, hace que usted tenga paz. El perdón en sí no es el bienestar para la persona que lo recibe, sino para usted mismo. Porque al perdonar usted queda libre de una carga, de una amargura, de un dolor. Entonces, ¿y por qué le enseño que perdonar no es un sentimiento, sino una decisión? Porque hay gente que dice, es que yo no siento perdonar, es que nadie tiene que sentir, sino decidir hacerlo. Bueno, es que entonces yo sería un hipócrita. No, y le quiero contar un testimonio. Hace algunos años atrás, yo era soltera todavía, hace unos 8 años atrás, y hubo una persona que empezó a hablar de mí y a decir cosas que no eran ciertas, pero las dijo así sin tener un poquito de temor de hablar de una persona que servía a Dios. Entonces me hizo pedazos, hablando así con palabras, ¿no? Dañando mi testimonio, me hizo pedazos. Dijo muchas cosas que no eran verdad. Y cuando yo llego, una amiga me dice, oye, ¿supiste lo que pasó? Yo le digo, no, cuéntame. Me dice, mira, fulano de tal habló de ti esto y esto y esto y esto y esto. Y me dijo todas las cosas que esa persona había dicho. Y justo ese día era día de ayuno, estábamos ayunando. Y en ese momento mi corazón se llenó como que de coraje. Y quiso entrar el resentimiento, el odio y muchas cosas. Así que me fui al altar a orar y le dije a Dios, Señor, le dije, ahora mismo yo quisiera pedir que esa persona recibiera un juicio de parte tuya porque habló mal de mí. Le dije, pero no quiero orarte conforme al sentimiento de mi corazón, sino que quiero orar en contra de lo que mi corazón siente y quiero pedirte que perdones a esa persona. Y quiero pedirte que bendigas a esa persona. Y que todo el mal que me ha hecho se le revierta en bien para esa persona. Y mientras yo oraba, mi corazón fue libre. Y la oración ya no solamente fue por decisión, sino que ahora ya no sentía nada en contra de esa persona, sino que sentía pena. Y ahora sí oraba de corazón y diciéndole, Señor, perdónale. Y no era una oración hipócrita, porque yo fui sincera y le dije, yo quisiera orar así y así, pero no, te oro para que bendigas a esa persona. Y tu palabra nos enseña que debemos bendecir a los que nos maldicen y amar a nuestros enemigos. Y oré. Y me levanté de esa oración y había mucha sanidad en mi corazón. No sentía rencor, no sentía resentimiento. Por el contrario, tenía pena de esa persona.
3 días después, lamentablemente, falleció. Y falleció sin tener oportunidad de conocer a Dios. Y yo fui testigo de eso. Y me dio mucho dolor. ¿Y por qué le cuento este testimonio? Porque no tuviese autoridad de compartirle esta palabra si yo mismo nunca hubiese perdonado a nadie. Pero en Cristo Jesús hemos aprendido que hay que perdonar. Y que el perdón es uno de los principios del amor. Somos llamados a perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros. El perdón trae sanidad física, trae liberación a su alma, trae una buena relación con usted y Dios. Quiero dejarle este tema hasta allí y animarle a que si hay algo en su corazón que ha guardado, este es el tiempo de sacarlo y de pedir perdón. Si usted me dice a mí, pero yo no hice nada, a mí me ofendieron, no importa, perdone, porque el perdón es importante para usted y para aquella persona. No guarde eso en su corazón, despójese y perdone. Recuerde que Jesús no hizo nada en contra de nadie, sin embargo, Él perdonó. Así que Dios le está llamando a perdonar. El perdón trae sanidad, liberación, restauración. Y Dios quiere traer todas estas cosas a su vida. Quiere traer sanidad, quiere traer liberación, quiere traer restauración. Por eso en esta noche, en esta hora estamos llegando a donde usted está y le estamos compartiendo esta palabra para decirle de parte de Dios, llegó el tiempo de perdonar. Llegó el tiempo de despojarse de toda amargura, odio, rencor, resentimiento. No sé qué tan grave haya sido lo que usted atravesó, pero quiero decirle que grande es el amor de Dios para sanar su corazón, para sanar toda herida. Levantemos nuestras manos y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos ahora mismo y te agradecemos por esta palabra que hemos podido compartir. Que cada persona que oiga, mi Dios, esta enseñanza, sienta la convicción que tu Espíritu Santo trae para poder perdonar todo lo que haya guardado en su corazón. En el nombre de Jesús te pido que des la valentía, mi Dios, a cada persona para que tome la decisión firme de perdonar todo lo que le hayan hecho. Y si ellos han ofendido, entonces, Padre, que vayan a pedir perdón. En el nombre de Jesús, si mi Dios eterno no quisiesen recibir esta palabra, también yo te pido perdón por ellos. Y te doy gracias, Padre, porque sé que tú cumplirás conforme a tu voluntad lo que ahora mismo hemos compartido. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde lo que Jesús le enseñó a Pedro, que era necesario perdonar 70 veces 7. Y eso es siempre. Estar dispuestos a perdonar. Cuando Jesús enseñó que si te pegan en una mejilla, pongas la otra, no estaba hablando de manera física. Lo que Jesús estaba enseñando, que como hijos de Dios estamos dispuestos a perdonar y a saber que nos volverán a fallar y aún así estar dispuestos a volverles a perdonar. Eso mantendrá su corazón sano y limpio delante de Dios. La gracia de Jesús sea con ustedes. Bendiciones y hasta una próxima ocasión.